sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de pasos básicos de la vida cristiana. Así que vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que nos ayude en este estudio. Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por el privilegio que nos permite estar aquí un día más para escuchar tu bendita y preciosa palabra. Ayúdanos a comprender lo que quieras decirnos, ayúdanos a entender, guíanos en este caminar. Asimismo te solicitamos que apartes de nosotros toda distracción, todo cansancio, todo malestar que se interponga entre tu palabra y nosotros, para que podamos estar atentos a lo que nos quieras decir en este momento. Te damos tantas gracias y colocamos este tiempo en tus preciosas manos y lo oramos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, esta serie, este estudio es el último que vamos a llevar a cabo de esta serie de pasos básicos, de los primeros pasos básicos que tenemos que hacer como seguidores de Jesús, como cristianos en nuestra vida cristiana. Estamos comenzando a dar pequeños pasos, hay que ir poco a poco, hay que ir avanzando poco a poco. En esta serie vimos muchos estudios, como lo fue el estudio de salvo, seguro, victorioso, Señor de todo, viviendo en el Espíritu, Dios me habla, hablando con Dios, en comunión diaria, mi iglesia, a testificar, las ordenanzas y la familia. Algunos de estos temas se desarrollaron en dos partes, ya que no nos dio el tiempo en hacerlo en un solo estudio. En otros hubo algunos temas controversiales, de tal forma que vamos desmenuzando y viendo lo que realmente nos dice la palabra de Dios. Estamos viendo lo que aquí nos habla Dios, porque tenemos que hacerle caso a lo que Dios nos dice, no lo que nosotros querramos interpretar o querramos agarrar a conveniencia. Tenemos que ver este instructivo, este manual completo, de tal forma que cuando van a realizar alguna actividad, van a crear algo, van a hacer alguna comida, por ejemplo, pues tienen que llevar todas las instrucciones, todo lo que conlleva el proceso para poder desarrollar satisfactoriamente el producto, la comida o lo que se lleve a cabo. O sea, realmente es ir viendo todos los ingredientes, los elementos. Así que si han estado en todos estos estudios, pues ahora sí que los felicitamos de tal forma de haber llegado a este último estudio de esta serie, y les animamos a seguir continuando con los siguientes volúmenes, los siguientes estudios, porque este caminar es más completo, más profundo. Hay que ir avanzando más y más y más, porque la palabra de Dios es tan extensa que podemos ir viendo y escarbando y vamos a encontrar más y más y más cosas, más recursos, más cosas para nuestra vida cotidiana. Así que acompáñenme al libro de Hebreos en el capítulo 12, verso 1 y 2. Hebreos 12, verso 1 y 2. Vamos a leer las dos primeras palabras que dice ahí, por tanto. ¿Y qué es la palabra por tanto? Ahí es donde debemos de empezar a ver la parte de ver exactamente qué nos dice la Escritura. Por tanto, ¿qué significa por tanto? Por tanto quiere decir que está en contexto hablando la persona y está como uniendo lo que va a decir a continuación la persona con lo que habló antes. En el capítulo 11 de Hebreos nos damos cuenta, si lo pueden leer posteriormente en casa, en el capítulo 11 de Hebreos habla de varios personajes bíblicos, de su fe, cómo fueron practicando la fe, cómo fueron haciendo las actividades en base a la fe, en creer en Dios. Realmente es ese contexto, esa parte de ver grandes hombres, grandes personajes
todo el capítulo 11 de Hebreos. Y aquí nos dice en esta parte que vamos a ver, de que dice, por tanto, refiriéndose a esos grandes hombres de la fe, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este pasaje es muy interesante de tal forma que dice, por lo tanto, refiriéndose a lo que vimos en contexto de los personajes bíblicos a través de su fe, dice nosotros, está hablando a nosotros, dice también teniendo en derredor nuestro, teniendo ese ejemplo de todo el capítulo 11 de Hebreos, teniendo ese ejemplo de la fe de las personas, dice tan grande nube de testigos. Son varios personajes bíblicos. A través de las escrituras podemos ver grandes cosas, muchas cosas que van pasando, que las enlistamos y se nos va todo este tiempo en el estudio, si las comenzamos a listar. Pero ¿qué nos dice como recomendación? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Prácticamente, en resumen, es decir, ¿sabes qué? Voy a enderezar mi camino, voy a quitar lo que practico de pecado, voy a esforzarme para enderezar mi camino, porque el pecado nos acecha. Día con día batallamos con el pecado de una u otra forma, por nuestra naturaleza carnal, por nuestra carne, que constantemente puede estar debilitada de tal forma que el pecado nos asedia y se nos presentan muchas oportunidades para pecar. Día con día podemos ver ciertas actividades, ciertas acciones que podemos decir, tenía oportunidad de hacer esto, tenía oportunidad de agarrar aquello y no lo hice. Y realmente eso es estar despojándonos de nuestra vieja naturaleza, de lo que practicábamos anteriormente, es despojarnos de todo eso, porque nos asedia, día con día nos asedia el pecado y estamos en constante batalla. Todos los días estamos en batalla, de una u otra forma estamos en batalla con el pecado. Y debemos de despojarnos de eso. Dice, y corramos con paciencia. Corramos con paciencia. La paciencia es una virtud de tal forma que se desarrolla principalmente en las situaciones más complicadas. La paciencia se desarrolla en los momentos más críticos. La paciencia se desarrolla cuando tenemos más problemas, cuando ya queremos salir de la situación. La paciencia se empieza a desarrollar de que todavía no, ya falta poco, ya mero terminamos, ya mero concluimos. Y la paciencia es algo que se va desarrollando con el tiempo. Y las situaciones que nos agobian, los problemas, normalmente hacen que la paciencia se desarrolle, se ejercite la paciencia. Dice, la carrera que tenemos por delante, esto es como una carrera, esto es ir avanzando hacia una meta, hacia un objetivo, hacia la carrera que nos dice que tenemos por delante. ¿Y cuál es la meta? Dice, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos que tener la mente de que estamos llevando esta carrera cristiana, este caminar cristiano, para llegar a una meta, y la meta es parecernos lo más posible a Jesús, es parecernos a Él en su forma, en todo lo que nos ha enseñado en las Escrituras, es parecernos a Él. Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz.
el gozo que estaba delante de él. Pueden decir, ¿cómo va a tener gozo si va a sufrir una muerte de cruz? Podemos decir, eso es como contraproducente, que dice, pues, ¿cómo vas a tener gozo que vas a sufrir, vas a tener la cruz? Pero es el gozo por el objetivo final, la meta final, que era redimirnos de nuestros pecados, que era perdonarnos de nuestros pecados, que era llegar a ese punto de lo de la cruz, menospreciando lo propio. Y aquí encontramos otra palabra, menospreciando lo propio, de tal forma que lo propio es técnicamente que no le importó la vergüenza de la cruz, porque el morir en la cruz era vergonzoso en esos tiempos, era lo peor que podía experimentar un ser humano, una muerte de cruz, porque era vergonzoso, era exhibido públicamente, y de tal forma que dice que es menospreciando lo propio, no le importó ser avergonzado, con tal de llegar a la meta, al objetivo que tenía él. Dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese fue el objetivo en ese momento. Ya cuando llegó a la meta, hizo la maravillosa obra que vino a hacer por todos nosotros, de morirnos por nosotros, por nuestros pecados, para salvarnos, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Realmente esta es una parte para meditar, para analizar, que nuestro Señor Jesucristo tuvo una carrera aquí en esta tierra, de tal forma que fue desarrollando. Hemos visto el contexto, cómo ha sido la historia, cómo hemos visto varios pasajes de la parte de cómo nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo una serie de acontecimientos, llegó a enfrentarse a los personajes, llegó a ser tentado, llegó a tener muchas situaciones encima, y de tal forma él prosiguió a la meta, que era ir a la cruz para reconciliarnos con el Padre. Y es una parte muy interesante, porque podemos ver que ser un discípulo de Jesús no consiste solamente en terminar un curso, un discipulado, un estudio como este. Más bien el discipulado es una carrera de larga distancia, no solo de 100 metros, es de todos los días. O sea, un nuevo estilo de vida con nuevas reglas que les da la vida. Aquí vemos en contexto realmente que es una carrera larga, y es una carrera tan larga que es hasta el último de nuestros días, hasta el último día que estamos aquí en la tierra, es esta carrera tan larga. Día con día tenemos que ir a la meta, y podemos preguntarnos si queremos llegar a la meta de ser un discípulo de Cristo. Porque es esforzarnos, es ir adelante, es seguir día con día, esforzándonos, avanzando, y podemos ver y también preguntarnos, ¿nos ha ayudado todos estos estudios que hemos llevado a cabo? ¿Hemos avanzado en estos estudios? ¿Hemos aprendido algo en estos estudios? Porque podemos también decir que podemos creer que al completar este estudio que estamos llevando a cabo, ya hemos llegado a la meta del crecimiento espiritual, cuando estamos viendo que todavía falta más por aprender, y falta más por aprender, y tenemos que hacerle caso a la Biblia, a la instrucción que nos dice la palabra de Dios. Tenemos que seguir a Jesús de verdad, tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. Apenas estuve viendo unos, ¿cómo podría llamarle? Un como tipo curso, donde había varios expositores que estaban presentando sus puntos de vista. Principalmente era para lo que son las finanzas, los negocios, seguir avanzando. Apenas estuve viendo esa transmisión en vivo. Y entre los personajes había una persona
que me llamó mucho la atención porque comenzó su presentación y comenzó citando las escrituras, empezó a decir lo que hace Dios con nosotros, las promesas que hace Dios con nosotros, de lo que nos brinda, nos da, y nos da cierto tipo de poder a nosotros, nos cuida, nos guía, nos está ayudando. Todo aparentemente iba bien hasta que llegó el momento que llegué a escuchar algo muy triste y muy lamentable, que comenta esta persona que dice, no, pues Dios ya te dio el poder, y dice, creas o no creas en Dios, Él ya te lo dio y tú puedes hacer lo que tú quieras, apelando al ego del hombre, apelando al ego de la persona. Y eso realmente me llenó de una frustración, de un coraje, de una tristeza. Fueron sentimientos encontrados, y no tan solo lo que haya dicho esta persona, sino fue desarrollándolo de tal forma que citaba las escrituras, pero todo apelando al ego del hombre. Tú puedes, lo puedes conseguir, si tú te lo propones, lo puedes hacer, y esto, lo otro, apelando al ego de la persona. Y realmente eso es algo triste. Y lo más triste es que yo, a pesar de que coloqué en los comentarios del chat en vivo de que pues la Biblia no es un buffet, la Biblia no es como para nada más agarrar, ay sí, el beneficio que Dios te da, y al final de cuentas decir, no, pues si crees en Dios o no, pues ya no hay problema, Dios ya te lo dio, Dios ya esto, lo otro, distorsionando las escrituras de que el hombre puede hacer todas las cosas, de que el hombre tiene el poder para hacer todas las cosas. Y lo más triste es que, a pesar de todo su desarrollo, de que estuve viéndolo, muchas personas lamentablemente, gloria a Dios, qué bueno que los pusiste, Dios te bendiga y te siga dando fortaleza, Dios te ayude para que sigas compartiendo estos grandes mensajes y todo apelando al ego de las personas. Muchos comentarios que ahí estaban, porque yo lo estaba siguiendo en la transmisión en vivo, muchos comentarios aplaudiendo esa parte, cuando de todo prácticamente no le dio la gloria a Dios, todo era el hombre, tú puedes hacerlo, y si tú inclusive esfuérzate y sé valiente, que te esfuerces y todo eso, porque Dios te dice que te esfuerces, y si te esfuerzas, tú lo puedes lograr, todo lo que quieras, todo lo que te propongas puedes lograrlo, citando las escrituras, esfuérzate y sé valiente, cuando en el contexto va en precisamente medita las escrituras, estudia, escudriña las escrituras. ¿Y quién da todo ese poder? Lo da Dios, no el hombre. Y ahí prácticamente desarrolló que el hombre, la persona, es el que tiene el poder para hacerlo. Ahí realmente toda esa parte estuvo incitando y motivando, prácticamente fue una plática motivacional en ese aspecto, donde todo era el ego del hombre, yo puedo. Por eso les invito y les animo a que sigan estudiando la palabra de Dios, que sigan viendo una sana doctrina, porque realmente hay muchas enseñanzas que citan versículos de la Biblia, y pueden hablar de la Biblia, pueden hablar de Dios, pero realmente no se le da la gloria a Dios. Y todo es porque Dios lo permite. Dios permite que puedan tener las personas ciertos recursos, ciertos negocios, ciertas administraciones. Y si bien es cierto, dijo cosas aparentemente reales. Obviamente te esfuerzas, vas y lo haces y todo, pero vemos la escritura que no es de que Dios se haga un lado, no se haga un lado. Vemos la escritura que Dios tiene el control de todo. Y no es de que Dios permita que hagas lo que se te da la gana, sino Dios permite que pues vayas desarrollando tu vida, vayas encapsulándote y todo eso, y apelando a que técnicamente es Dios o Jesús al servicio del hombre y no el hombre al servicio de Jesús. Las escrituras nos dicen claramente que nosotros somos sus seguidores, que nosotros somos sus discípulos, que nosotros somos sus embajadores, que nosotros somos luz, somos sal.
nos está dando muchas cosas, tanto como de beneficios, como también de responsabilidades. Y prácticamente en eso que vi, prácticamente era tomar los beneficios y las responsabilidades, lo que yo quiero hacer de poder. Les animo a que sigan estudiando, sigan meditando para no caer en esa parte, porque fue triste los cientos de personas que vi los comentarios, todos aplaudiendo, y prácticamente de lo que yo puse atención, yo fui el único que prácticamente fue como que pregunté, ¿y dónde está la gloria a Dios? ¿Dónde está el honor a Dios? Realmente nadie apeló a lo mismo. Todos estaban en la corriente, bravo, sí, tú, esto, lo otro, grande, casi como que grande eres, como lo que le pasó. No sé si recuerdan la historia de Hechos, cuando Pablo estaba y le querían hacer ofrendas a ellos, inclusive como dijo él mismo, no, pues no nos hagan ofrendas, nosotros somos hombres iguales que ustedes, la gloria es para Dios, no para el hombre, no se hinquen ante el hombre, no se hinquen ante los ídolos, ante las personas. Y hasta se rasgaron las vestiduras y dijeron, somos hombres iguales que ustedes. ¿Y qué pasa? La multitud agarra y empieza, pues no quieres los sacrificios, no quieres que te adoremos. ¿Y qué pasa en la historia? Los apedrean porque no quisieron recibir sus alabanzas, su gloria de las personas. ¿Por qué? Porque la gloria es para Dios. Eso tenemos que tener mucho de humildad. Si nosotros llegamos a tener cierto tipo de cosas, cierto tipo de poder, si llegamos a hacer algo, es por la gracia de Dios, es porque Dios nos permite hacerlo. Y Dios es el que tiene misericordia de dejarnos simplemente un día más en esta tierra. Él permite despertarnos, porque a la verdad dormimos y no sabemos qué pasa después. Perdemos nosotros la noción del tiempo, de la conciencia, y llega un momento que te acuestas y parece que pasaron 5 minutos, 10 minutos, y despiertas y ya es el otro día. Ni siquiera te diste cuenta qué pasó en ese lapso. Si tu corazón seguía latiendo, si seguías respirando, si seguías vivo, por así decirlo. Y si en cambio ya despiertas a un nuevo día. Con ese simple hecho de que en la noche no tienes ni siquiera el control de tu propio cuerpo, de respirar, o de que si tu corazón late, sigue latiendo, porque tú te duermes y te pierdes. Y como sabes, aquí nos movemos algo así, pues generamos que lata más rápido el corazón o lo que sea, pero te duermes y ya no sabes qué va a pasar hasta que te despiertas al siguiente día. Tenemos que seguir estudiando y escuchando la voz de Dios. Son los estudios, por ejemplo, de Dios me habla, hablando con Dios en comunión diaria. Esos 3 estudios nos dicen cómo llevar una relación con Dios, cómo estar al tanto con Él, para no caer en este tipo de personajes que llegan a citar las escrituras y vamos con la corriente. No caer en eso. Sí, a lo mejor sí escucharlos, pero discernir lo que dice la palabra de Dios. Porque si quitáramos o no tuviéramos el estudio o no avanzáramos, dijéramos, wow, qué gran mensaje, qué bueno que lo expusiste. Pero a final de cuentas faltó el detalle, darle la gloria a Dios, no al ser humano, no a las personas. Y podemos ver, como lo comentamos, esto es como una carrera. Imaginemos una meta. No sé si han visto al ver cómo se generan o se desarrollan las carreras. ¿Qué pasa? Las personas cuando se llegan a inscribir a una carrera, pues tienen que pagar su inscripción, tienen que ver la ruta, tienen que ver por dónde va, el horario, dónde van a llegar, dónde es la salida, dónde es la llegada, si hay pendientes, si hay bajadas. El que va a correr una carrera tiene que analizar toda esa parte de terreno. También tiene que ver qué otras cosas tiene que ver. Tiene que empezar a alimentarse mejor,
tiene que comprarse vestimenta para poder correr, no va a correr con zapatos y pantalones, tiene que ver la forma de cómo se va a preparar la vestimenta, cómo tiene que hidratarse, cómo tiene que levantarse, esforzarse. El desarrollar una carrera conlleva a varios elementos de tal forma que dicen, pues tengo que prepararme para correr la carrera de 5 kilómetros, por ejemplo, que son las más comunes, las de 5 kilómetros. ¿Y qué pasa? A la hora de participar están los nervios de que cómo voy a correr, si voy a llegar, si me voy a calambrar, si no voy a llegar a la meta, si me voy a quedar a medio camino, o si van a haber otros corredores, o qué va a pasar, o qué premio me van a dar en la meta si llego. Son varios elementos que se genera el nerviosismo a la hora de participar en una carrera. Todos aquellos que han participado en carreras saben a lo que me refiero, que participar en una carrera no es cualquier cosa, es simplemente desde el hecho que ya te estás levantando y te estás inscribiendo, te levantas para ir a la carrera, ya estás un paso más adelante, ya te estás esforzando, ya estás haciendo cierto tipo de cosas. Asimismo, como lo es la carrera, de ese tipo de que se preparan, que nosotros podemos verlo claramente, es igual imaginarnos la carrera como lo dice este versículo, la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en la meta en Jesús, puesto los ojos en la meta de Jesús. Por eso es importante desarrollar los hábitos básicos para ordenar nuestra vida día con día. En las lecciones anteriores se ha dado pasos significativos para establecer nuestro andar con Cristo firmemente. Vamos a identificar hábitos básicos de la vida cristiana. ¿Y qué hábitos pueden ser de esta vida cristiana? ¿Qué podemos ver como hábitos para hacer? Es una pregunta. Estudiar la Biblia, leer la Biblia. ¿Qué otro hábito puede ser para nuestro día a día? La oración es muy importante, la oración, la comunicación con nuestro Dios. ¿Qué otro hábito puede ser importante para nosotros? Memorizar versículos, textos que nos dice nuestro Dios. ¿Qué otra parte hay para hacer? Dar nuestro testimonio, testificar y compartir lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aquí hago un pequeño paréntesis. Al testificar, no es que nosotros ya seamos santos, no es que nosotros ya seamos mejores personas que las demás. Todos somos humanos, todos cometemos errores, todos estamos en una cierta situación de tal forma que llegamos en una condición de pecado ante Dios. Cuando Cristo nos perdonó y aceptamos a Cristo, no llegamos nosotros limpios, siendo santos, siendo perfectos, no, llegamos en una cuestión mala, de pecado. Cada quien tiene su propia lucha, cada quien tiene su propio pecado. Nosotros llegamos a Cristo con pecado y Dios en su gran amor nos recibe y nos acepta. Y eso es a la forma de testificar, tener empatía con la persona, y cuando nos platique algo, también reconocer y ser humildes. Yo también era un gran pecador, de tal forma que practicaba ciertas cosas, yo también tenía esa situación. ¿Por qué? Porque estamos alejados de Dios, estamos separados de Dios. Así que al testificar es compartirle, escuchar a la persona, decir lo que sabemos de las Escrituras, decir lo que Dios hizo con nosotros y tener la humildad de pensar que nosotros también estuvimos en la misma condición que la persona con la que estamos hablando. Nosotros también estamos en esa condición. ¿Qué otro hábito podemos tener para nuestra vida, para seguir ordenando nuestra vida? ¿Qué otro hábito? Congregarnos. Es muy importante congregarnos, porque al congregarnos escuchamos la palabra de Dios. Al escuchar un mensaje de una hora o ver la situación, llega algún momento, algunos minutos que podemos tener un mensaje
una palabra de aliento, una exhortación, una gran enseñanza. En ese momento, en ese preciso momento podemos tener algo de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no va vacía, la palabra de Dios siempre alimenta, siempre hay algo. Así que esto es como los ejercicios espirituales para seguir avanzando, para seguir yendo a la meta. Tenemos que esforzarnos, así como vemos que preparar los tenis, la ropa, el tiempo, hidratarse, la comida, es lo mismo para esta carrera cristiana. Leer la Biblia es un hábito, memorizar versículos es otro hábito, la oración es otro hábito, testificar es otro hábito, escuchar la palabra de Dios, congregarse, son hábitos de tal forma que es como buscar la vestimenta, buscar los tenis, alimentarse, hidratarse, esforzarse. Al estudiar y leer la Biblia es ver la carrera, ver la meta, ver la distancia, ver la ubicación, ver la ruta, la altura. Hay muchos factores de tal forma que es para que desarrolles una buena carrera. Así que estos hábitos son absolutamente necesarios para el crecimiento. Así que no debemos de dejar de practicarlo. Es importante ordenar nuestra vida dedicando tiempo a lo que realmente es importante, por encima de lo que es menos importante. Esto se llama establecer prioridades. Tenemos que hacer que la palabra de Dios, que lo que aprendemos de Dios, es establecer la prioridad más alta, que es buscar a Dios, porque Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Los hábitos básicos representados deben ser prioridades en nuestra vida diaria, o sea, actividades que toman preferencia sobre otras actividades. Es hacer todo eso. Jesús habló de 3 cosas que deben de caracterizar la vida del cristiano, que es con la consagración al mismo Jesucristo, la consagración a los demás cristianos y la consagración a la obra de Cristo en el mundo. Lo que Él vino a hacer por todas las personas es tenerlo como una consagración, como algo importante, algo que realmente vale la pena vivir. Muchos de nosotros podemos esforzarnos con lo material, la casa, las posesiones, la riqueza, lo material, pero al final de cuentas eso se va a quedar aquí en la tierra. Lo que va a trascender es cuánto conoces a Dios, cuánto te pareces más a Jesús, cuánto estás haciendo para su obra de Él. Él nos da el privilegio de participar, de poder llevar el mensaje, de poder ser embajadores, de mencionar lo que dice la Escritura, de mencionar lo que Él vino a hacer con nosotros. Es algo tan importante de hacer. Y podemos ponernos a pensar qué tipo de relación quiere tener Jesús con nosotros. Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 17, verso 3. Juan, capítulo 17, verso 3. Y es el versículo de nuestro canal de YouTube que tenemos, Juan 17, 3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este es un versículo muy poderoso, muy importante, que prácticamente lo está diciendo. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué consiste? Muchas personas se preguntan, ¿y qué es la vida eterna? ¿Y qué hay más allá? ¿Y qué esto, lo otro? Hay muchas preguntas que salen y la Biblia los resume, y esta es la vida eterna. ¿Qué? Que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esencia es eso. ¿Quieres trascender a la vida eterna? ¿Y quién es el dueño de la vida eterna? Es Dios. ¿Cómo quieres trascender a la vida eterna si no conoces al dueño de la vida eterna? ¿Cómo vas a estar con el dueño de la vida eterna si no crees en el dueño de la vida eterna? Y aparte de creerle nada más, de creer en sí mismo como personaje, podemos decirlo, es creerle lo que Él dice. Son cosas importantes que nos dice la palabra de Dios,
¿Qué es la vida eterna? Conocerlo. ¿Y cómo lo podemos conocer? Tratándolo, teniendo comunión, leyendo, estudiando, meditando, escuchando. Son todas las partes que estamos viendo de estos hábitos. Ahora acompáñeme a 10 versos más adelante, igual ahí mismo en el 17, ahora el verso 13, ¿qué nos dice? Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, que ahora va al Padre. Ahí le está diciendo, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Que nosotros tengamos el gozo de la obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo y que fue al Padre. No quedó muerto, no quedó en esa tumba. Él fue a su Padre y como lo vimos en el versículo, está a la diestra del poder de Dios. Está a su diestra, Él está vivo. Y dice, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, en lo que estamos viendo, en lo que estamos aprendiendo. Ahí nos está diciendo y nos está hablando a nosotros. Ahí está llevando esta parte tan importante. Ahora vamos a regresarnos 2 versos antes, 17:11, Juan 17:11, ¿qué dice? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ahí nuevamente les vuelvo a decir, y ya no estoy en el mundo. Él ya sabía lo que iba a acontecer, que iba a sufrir la muerte y muerte de cruz, que iba a tener que entregar su vida derramando su sangre por nosotros para el perdón de pecados, porque la paga del pecado es muerte. Él derramó su sangre por nosotros y Él lo está declarando, que ya no estoy en el mundo. Dice, mas estos están en el mundo, refiriéndose a sus apóstoles, refiriéndose a las personas que quedan en el mundo, que no podían ascender con el mismo Jesús, se quedan en el mundo. Y dice, y voy a ti, Padre Santo. Él ya sabía lo que iba a acontecer y él ya estaba declarando que después de eso iba a ascender al Padre, iba a estar con el Padre, iba a estar con Él. Dice, a los que me has dado. Aquí dice algo tan importante. Y aquí podemos hacer una reflexión que es como que, no sé si se han puesto a pensar, al leer esto, es como que el mismo Señor Jesucristo está orando por todos nosotros. El mismo Señor Jesucristo está diciendo, a los que me has dado. ¿Y quiénes son los que le han dado a Jesús? Los que creen en su nombre, los que son hechos hijos de Dios, los que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué dice? A los que me has dado. Los que me has dado, todos los que le pertenecemos a Jesucristo, todos los que nacemos de nuevo, estamos buscando comunión con Él, estamos con Él, dice, nos has dado, guárdalos en tu nombre, guárdalos para que sean uno, así como nosotros. Técnicamente ahí está haciendo la referencia que es la relación que tiene Jesús con el Padre, es la relación que tienen ellos. Así es la misma relación que quiere que tengamos nosotros con Jesús, que tengamos nosotros con el Padre. Es la misma relación que quiere. Dice, así que sean uno en comunión, en estar unidos. No es de que sean personas separadas, no es que cada quien esté por su lado, sino que sean uno, que estén juntos, uno, en unidad, que tengan los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, el mismo objetivo de llegar a la meta, de llegar a conocer realmente a Dios, ser unánimes con Dios. Ahora
Vamos más adelantito igual en el mismo capítulo 17, ahora vamos a ver el verso 23. ¿Qué nos dice el verso 23? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vean este pasaje también. Yo en ellos. ¿Quién está hablando? Jesucristo, nuestro Señor. Está diciendo, yo estoy en ellos. Yo en ellos. ¿Y qué dice el mismo Señor Jesucristo? Y tú en mí. O sea, refiriéndose al Padre, Dios Padre. Y tú en mí. Tú estás en mí y Jesús está en nosotros. Dice, para que sean perfectos. Aquí está hablando del avance que estamos llegando a conocer a nuestro Señor Jesucristo. No es que intrínsecamente seamos personas perfectas, que no nos equivoquemos. No, ahí está hablando de otro tipo de perfección. Perfectos de ir creciendo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay nadie, mientras estemos en este mundo contaminado, no va a haber ninguna persona perfecta. No existe ninguna persona perfecta y no existe ninguna persona que no se equivoque, porque estamos en este mundo contaminado. Pero si vamos perfeccionándonos progresivamente a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. En unidad dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cómo va a conocer el mundo que envió a Jesucristo a través de nosotros? Con nuestro testimonio. Ser coherentes lo que hablamos con lo que hacemos, para que sea nuestro testimonio que realmente Dios transforma las vidas. Dios transforma lo que somos nosotros. Realmente cuando nacemos de nuevo, si hay un cambio verdadero, si hay un cambio genuino, de tal forma que ya no es nuestra vida la misma que llevamos anteriormente, ya no somos los mismos, ya no sentimos lo mismo, ya tenemos otro tipo de pensamientos. Realmente sí hay un cambio genuino, sí es otra vida la de nosotros. Dice, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Realmente nos muestra su amor. Y está la frase que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Es una muestra grande de amor, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Es tan grande eso, que nos dio a su Hijo para morir por nosotros. Entonces el amor y la unidad entre cristianos es una fuente, es un fuerte testimonio al mundo del amor. Acompáñenme a ver ahora también en el capítulo 13, más atrásito, capítulo 13, verso 34 y 35. Juan capítulo 13, verso 34 y 35. ¿Qué nos dice? Algo tan importante. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto va en contexto de la parte que le preguntan a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Y qué dice? Un nuevo mandamiento os doy. Anteriormente, pues, ¿cuál es el principal y grande mandamiento? Pues amarás a Dios sobre todas las cosas, que sea lo más importante y lo principal, primero Dios, que dice, y el segundo mandamiento más importante es semejante al primero, que dice, amarás a tu prójimo. Ya lo hemos visto en contexto, si amas a tu prójimo, no lo vas a defraudar, no le vas a robar, no le vas a pegar, no lo vas a maltratar, no le vas a hacer muchas cosas si amas a tu prójimo. Es en contexto de amar a tu prójimo. ¿Y qué dice? Como a ti mismo. Y a ti mismo, pues obviamente no te vas a hacer daño. En cierta forma, la mayoría de las personas estarían mal si se hacen daño a sí mismos. Por eso está mencionando como a ti mismo.
Por eso lo dice claramente nuestro Señor Jesucristo, como a ti mismo. Así que debemos de andar nosotros por fe. Pablo dice que vivimos por fe y no por vista. ¿Dónde encontramos eso? Acompáñenme a Segunda de Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7. Segunda Corintios, capítulo 5, verso 7. Segunda de los Corintios, capítulo 5, verso 7. ¿Qué nos dice? Porque por fe andamos y no por vista. Es lo que nos dice Pablo, que andamos por fe y no por vista. ¿Y cómo se describe la fe? Nuevamente, vámonos al libro de Hebreos para ver cómo se describe la fe. Hebreos capítulo 11, verso 1. ¿Cómo se describe la fe y qué es la fe? Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera. Es algo que no sabemos, es algo que no vemos y es algo que tenemos la certeza, en este caso de que estamos buscando a Dios, tenemos la certeza que va a llegar algo de la fe. Es creer en algo que todavía no existe, que puede llegar. Eso es la fe. Ahora vamos ahí mismo, en Hebreos 11, ahora en el verso 6. ¿Qué nos dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y él dice, ¿por qué? ¿Por qué es eso de que pero sin fe es imposible agradar a Dios? El por qué dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí volvemos a ver en contexto que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Lo mismo es lo que hemos visto, cómo podemos acercarnos a Dios sin creer que existe Dios o sin creerle que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios en esa parte para poder llegar a hacer eso? Es para ponernos a pensar, pues es creer realmente a Dios y creerle a Dios. Es sobre todo, principalmente es creerle, creer lo que dice en las Escrituras. Vemos aquí una gran herramienta de tal forma que hay unas grandes instrucciones que podemos llevar a cabo en nuestras vidas. Así que podemos pensar por un momento sobre el significado de vivir por fe. ¿Y qué puede ser? La fe no solo es una esperanza ciega, sino más bien la certeza de que Dios es fiel y que va a cumplir todo lo que ha dicho. Tener fe en Dios implica dejar de confiar en nuestros propios recursos para descansar en los de Dios. Andar por fe es poner en práctica diariamente lo que el Señor está enseñando. Por eso es tan importante mantener y guardar la comunión íntima con Él. Es muy importante guardar la comunión íntima con nuestro Dios. Y podemos ponernos como pregunta, ¿cómo describe Jesús su relación con los suyos? ¿Cómo es que Jesús tiene una relación con nosotros? Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 15, verso 4 y 5. Juan, capítulo 15, verso 4 y 5. Hay algo muy importante en esta palabra, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Que dice algo muy importante en el verso 5, yo soy la vid. Él mismo está diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí
y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Se compara nuestra relación con Cristo a una planta de uvas, la vid, siendo Cristo la planta y nosotros las ramas, los pámpanos. Ahí podemos ver ese versículo que dice la vid, los pámpanos. Ahí prácticamente estamos viendo que es como un árbol. Y por ejemplo, podemos saber que si nosotros arrancamos cualquier rama de un árbol y la dejamos fuera del árbol, al siguiente día ya se seca, ya se empieza a deteriorar, se pudre, se echa a perder. En resumen, técnicamente lo que está diciendo es que tenemos que estar conectados con Dios, tenemos que estar unidos con Dios para que nos dé el alimento. Ustedes saben que las ramas tienen el alimento a través de la savia que corre de los árboles. Esa savia es el alimento, esa savia es lo que mantiene vivo todas las ramas de todos los árboles, de las plantas. Cualquier rama tiene que permanecer en su propia planta, en su propio árbol, en su propia naturaleza. Cualquier rama, cualquier planta que se arranque, se corte, es de corta duración, no vive, no permanece, se echa a perder, se pudre. Esto es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo en la relación, que debemos de permanecer con Él, debemos de permanecer unidos con Él. ¿Qué pasa cuando nos empezamos a alejar y separar de Dios? Pues técnicamente nuestra vida empieza a deteriorarse, empieza a descomponerse, empezamos a tomar decisiones incorrectas al separarnos de Dios, porque al estar con Dios, Él a través de su Espíritu nos brinda la capacidad de poder tener decisiones correctas. El Señor tiene mucho cuidado de nosotros. Tal vez nosotros no nos ponemos a pensar en nuestro día a día, qué cosas pasan, cómo pasan, pero si hacen el ejercicio de en la semana, practicar en el día qué hizo Dios, de ver qué cosas pudieron pasar, que son cosas que ves tú, esto no tiene lógica. ¿Cómo es posible que haya coincidido que se dé cierta situación o cierta forma? ¿Cómo es que de repente de la nada se acercan personas con nosotros? O de repente de la nada te apoyan personas. O de repente de la nada se enderezan cosas. Que puedes decir, si no hubiera pasado esto, ahorita estuviera quebrado. Si no hubiera pasado esto, ahorita estuviera mal. Dios nos ayuda de ciertas formas que muchas veces ni nos damos cuenta de ciertas situaciones. Hay ejemplos que de repente han llegado a pasar, inclusive hasta hacen videos de que Dios está al control y todo, y son videos de cámaras que están instaladas en alguna ubicación, algo así. ¿Y qué pasa? Si la persona se detuvo a amarrarse las agujetas, si la persona se le hizo tarde, a los 2-3 minutos ocurre un accidente, o se cae algo, o chocan algo, y ¿qué dicen? Por esa fracción de segundos la persona se salvó de un accidente. Por esa fracción de segundos. Y qué coincidencia o qué casualidad que precisamente se te desabrocha la agujeta, o se te hace tarde y te das cuenta que pasó un accidente, que pasó algo, que se cayó algo, y que tú pudiste haber estado ahí, inclusive hasta pudiste haber partido de este mundo. Son de las pequeñas cosas que no nos damos cuenta, pero día con día Dios está al tanto de todo, de todas las personas. No tiene, Dios no hace acepción de personas de que solo uno sí, a ti me caes bien, a ti te cuido, a ti no, a esto, al otro no. Dios está al control de todo. Aunque parezca que no, pero el libre albedrío Dios no los deja, porque aparentemente puedes decir, es que las personas están mal y hacen esto y hacen negocios chuecos y les va bien a las personas que tienen tanto y hacen trampa y esto, lo otro. No es que sea su voluntad de Dios, pero llega a acontecer esas partes, pero por su libre albedrío de las personas. Ya lo hemos visto, que pueden ser personas que tengan todo, aparentemente todos los recursos, todo el dinero,
pero si han visto ciertas entrevistas o si se sinceran, realmente están faltos de amor, están faltos de afecto, porque la mayoría de su círculo solo es pura conveniencia. De su círculo realmente no tienen un verdadero amigo que pueda estar con estas personas. Ya lo hemos visto, aparentemente pueden tener todo, pero realmente muchas personas han declarado que se sienten vacíos, por eso es vital mantener una relación con Dios día con día. Es una carrera larga, día con día. Por eso es que debemos de permanecer en Dios. Ahora acompáñeme al capítulo 15 del mismo libro de Juan, al verso 10. Vamos a ver Juan capítulo 15, verso 10. ¿Qué nos dice? Una gran recomendación. Dice: si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahí realmente nos está diciendo que guardemos sus mandamientos, que guardemos todo lo que dice la Escritura, todas las cosas, las que aparentemente podamos pensar que son malas, aparentemente que nos cortan nuestra libertad, pero es por un bien, es por algo. Podemos ponernos a pensar de que, como ejemplo, de que realmente, de que, ay, a los hijos, ¿sabes qué? Te castigué o te hice esto, es por tu bien. Los hijos que están chiquitos pueden que no entiendan que es por su bien, pero el papá que ya sabe que es por su bien: no hagas esto porque te va a pasar esto, o no agarres esto porque esto, lo hacen por su bien. Y los hijos: ay, Dios, que tú me quieres quitar la libertad, es que no quieres esto, lo otro, pero es por el bien. Asimismo, esta referencia de las Escrituras, nuestro Padre Celestial, a través de los profetas, a través de Jesús, nos pavimentó este camino, nos dejó este camino para seguir. Ellos han hecho la obra para seguir las instrucciones y guardar estos mandamientos, y lo hace por nuestro bien, lo hace porque nos ama. Aquí están las instrucciones para ver claramente todo lo que nos hace nuestro Dios para con nosotros. Ahora podemos decir, entonces, ¿qué se requiere para ser un discípulo de Cristo? ¿Qué es lo que se requiere para hacer eso? También la misma Biblia nos lo dice. Acompáñenme ahora al libro de Lucas, más atrasito del que estamos, Lucas capítulo 9, verso 23. Vamos a ver qué nos dice Lucas capítulo 9, verso 23. ¿Qué dice? Y decía a todos, dice a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí realmente es una parte. Si queremos ser discípulos de Cristo, debemos de tomar nuestra cruz. ¿Qué quiere decir con tomar nuestra cruz? No es que nos flagelemos, no es que hagamos mandas, no es que hagamos rituales, no es que hagamos algo como tipo de religión. Aquí la referencia que tome su cruz, en resumen, puede ser lo que hemos visto: despójate del pecado, deja tu antigua naturaleza, endereza tu camino, endereza tu vereda. Ese tipo de sacrificio es lo que quiere Dios. Misericordia. Quiere que nosotros enderecemos nuestra vida, quiere que nosotros corrijamos nuestra vida, y ese es el sacrificio agradable a Dios. Que nosotros, si ya estamos acostumbrados a tener cierto tipo de comportamiento, cierto tipo de actividad, cierto tipo de práctica del pecado, cada quien tiene sus pecados que practica, y a la hora de tomar la cruz es técnicamente: ya no voy a hacer ese pecado. Si el pecado es que tomo lo que no es mío, me gusta agarrar lo que no es mío, amante de lo ajeno, simplemente dejar eso, empezar a tomar la cruz. No voy a tomar eso, no voy a tomar eso, no voy a tomar eso. Otras personas que ven cosas indebidas, ¿sabes qué? Ya no voy a conectarme, no voy a abrir tal página, no voy a ver tales videos. Es empezar a dejar eso. Eso es empezar a tomar la cruz. Empezar a sacrificar la carne, los deseos carnales, empezar a despojarnos de todo pecado. A eso se refiere tomar la cruz.
¿Por qué? Porque es el sufrimiento, es el sacrificio para poder parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, para llegar a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estamos viendo todas estas piezas que arman el rompecabezas, que nos están diciendo cómo correr esta carrera con paciencia. No va a ser fácil, no es fácil despojarse de los pecados, de lo que traemos, de lo que llevamos encima, de lo que practicamos. Cada quien tiene su propio pecado, cada uno. Y debemos de tomar nuestra cruz y seguir día con día para seguir con Dios. Ahora, es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Estamos dispuestos a negar nuestros propios deseos y seguir la voluntad de Dios con gozo en nuestra vida diaria? Es eso, estar dispuestos a negar los deseos que tenemos. Y si es que sí, pues hay que seguir adelante con los hábitos que hemos aprendido, velando celosamente por nuestra relación íntima con Dios. Así que debemos de poner en práctica lo que el Señor nos muestra cada día en su palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos y seguir adelante para ver la maravillosa parte que nos dice Dios y seguir pidiendo su guía día con día. Ya lo vimos en el estudio de comunión diaria, cómo debemos de llevar a cabo una comunión diaria con nuestro Dios, qué elementos hay para tener esta comunión diaria con Dios. Y con esto hemos concluido este último estudio de esta serie de pasos básicos de la vida cristiana. Les animo a que sigan los siguientes estudios, los siguientes volúmenes, para seguir dando más pasos, seguir aprendiendo mucho más. Con este estudio solamente estamos viendo lo básico y ya vieron cuánta información hay, y esto solamente es lo básico, lo mínimo, realmente lo mínimo que debemos de hacer. Ya lo estamos viendo en este estudio, en esta serie. Vamos a continuar con otra serie que para seguir dando más pasos de la vida cristiana, así se va a llamar, más pasos de la vida cristiana. Es el siguiente volumen de esto que estamos llevando a cabo. Así que nuevamente, como tarea para memorizar, ahora nos vamos a memorizar en Proverbios capítulo 3, verso del 5 al 6, algo tan importante que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué dice? Y Él enderezará tus veredas. Este versículo es muy interesante, muy fuerte, muy inspirador, de tal forma para memorizar, para seguir creciendo. Y para seguir creciendo vamos a leer la primera carta a los Tesalonicenses, la primera y la segunda, un capítulo por día, para seguir creciendo y fortaleciéndonos en la fe. Así que vamos a orar para cerrar este estudio y darle gracias a nuestro Dios por permitirnos llevar a cabo este estudio. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por permitirnos concluir esta serie que vimos de pasos básicos de la vida cristiana. Hemos visto varios elementos, Señor bendito. Te pido que nos recuerdes varias cosas que hemos visto a través de esta serie de estudios. Son tan importantes que es algo básico que tenemos que hacer. Te pido, Señor Dios Todopoderoso, por todas las personas que han seguido estos estudios, que han visto tu palabra, ayúdalos a que la guarden, a que la mediten, a que la pongan en práctica y por obra, Señor bendito, que recuerden cada día en sus vidas todo lo que has hecho por nosotros, que vean que tú nos has dejado estas instrucciones en tu palabra, que podamos seguir avanzando y ver todo a través de la Biblia, a través de lo que tú nos quieres decir y hablar, y podamos ver lo que realmente es una sana doctrina,
y que no seamos engañados por personas que sean motivacionales con versículos que los mencionan y leen y dicen, pero realmente tú eres el Dios. Toda la gloria sea para ti, toda la honra para ti, y que tú nos permites, y tú eres el que nos da la vida, tú eres el que nos permites tener ciertas cosas. Ayúdanos, Señor bendito, a entender y no despegar nuestros pies de la tierra, ya que sabes que la humanidad hace lo que es el ego, ensoberbece al hombre, lo exalta. Y no, Señor bendito, ayúdanos a mantenernos firmes en ti y que no despeguemos nuestros pies de la tierra, porque toda la gloria y el honor es para ti, Dios Todopoderoso, y a tu Hijo, a quien has enviado. Gracias por permitirnos conocernos. Ayúdanos a guardar esto en nuestras mentes, en nuestros corazones. Te lo pedimos todo conforme a tu preciosa voluntad, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias por estar en este estudio. Nos vemos hasta el próximo estudio, si Dios lo permite. Vamos a seguir desarrollando más y más contenido para seguir avanzando en esta carrera cristiana. Que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.